ubicamos en el texto de Filipenses que hemos venido estudiando desde hace varias semanas. Y debo decirles que ahora siento un gozo similar al que tenía Pablo cuando escribía esa carta a la iglesia de Filipos. Siento ese gozo al tener el privilegio de compartir la palabra bendita del Señor. Es una alegría porque tiene dos partes el compartir la palabra. La primera, el tener que introducirse en la misma, tener que estudiarla, profundizarla, enterarse muchas veces de cosas que no las hubiéramos conocido si no hubiéramos tenido que estudiarlas. En segundo lugar, tener la seguridad de que en ese proceso el Señor te está hablando directamente a ti, como instrumento del Señor. Y tercero, el tener la certeza de que como es palabra de Dios, no tuya, esa palabra pueda llegar con poder hacia cada uno de mis hermanos. Y ojalá esa palabra impacte en su mente y corazón de la misma manera como impactó en mí. Y quiero comenzar leyendo 3 versos de la última porción que predicó el pastor Raúl, que está en el capítulo 1. Son los versos del 9 al 11, que dicen lo siguiente. Esto va a servir de preámbulo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y enseguida de este texto entramos a la porción que se contiene en los versos 12 al 30, y así terminaremos el primer capítulo. Una carta que contiene apenas 4 capítulos, pero no porque su tamaño sea pequeño, deja de estar llena de gran enseñanza y nos permitirá, si es que la entendemos correctamente, crecer, madurar en ese evangelio que es necesario sea parte de nosotros, de nuestro ser, para que nuestra estatura, ojalá en algún momento, previamente al llegar a la presencia del Señor, esté a la altura de ese varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Toda esta palabra tiene un objeto, tal como lo dice Filipenses 2:15. Tiene el objeto de buscar que cada uno de nosotros seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. El escenario de la Escritura, como todos conocemos, es Roma. Está en la cárcel. Pablo escribe una carta llena de gozo, llena de alegría, que refleja el amor. Refleja un corazón agradecido por una iglesia que no la había visto desde hace 10 años atrás cuando la creó, pero que nunca se habían olvidado de él. Entonces ese corazón expresa agradecimiento, gozo por ello, y también expresa el amor de Pablo hacia Filipos. Y noten que es una carta diferente, no es una carta que contenga amonestación, que contenga regaños, que contenga una fuerte corrección, como lo fue a Corinto, como lo fue a Gálatas, como fue a Éfeso. A los mismos Gálatas les llega a decir Gálatas insensatos. Así eran las cartas fuertes de Pablo, pero esta carta no. Alguna corrección hay, pero en esencia es una carta en donde demuestra y evidencia que Cristo debe ser el centro de la vida cristiana. Y es la parte que nos vamos a centrar ahora, la siguiente. Que Cristo debe ser el gozo en toda circunstancia, aún en la dificultad. Nos va a hablar de la unidad indispensable de la iglesia. Nos va a explicar cómo de una manera increíble, a pesar de las dificultades, muchas veces las dificultades sirven para el avance del Evangelio. Y finalmente, pues agradece, como ya lo dije, a los filipenses, por su amor, por la comunión que ellos manifestaron en su vida, y llama a humildad, llama a valentía a la iglesia de Filipos.
Entrando ya en el texto, son algunos versículos para que no se me escape ninguno y no llegar a pasarme de la hora de predicación. Hemos dividido en 4 partes este mensaje. El primero, el Evangelio avanza en la adversidad, versos del 12 al 14. Segundo, Cristo es proclamado, incluso con motivos equivocados, incluso en los motivos incorrectos. Cristo es proclamado, versos del 15 al 18. Vivir es Cristo, morir es ganancia, es la fresa del pastel, versos 19 al 26. Y terminamos en los versos 27-30, una vida digna del Evangelio, en donde debe caracterizarse la Iglesia con firmeza, unidad y valentía en el sufrimiento, valentía en la dificultad y en el problema. Comienzo con la primera parte, el Evangelio avanza en la adversidad. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Pablo, escribiendo desde la cárcel, encadenado a un soldado, si bien era una prisión en el pretorio probablemente, en una casa. No comienza quejándose, no comienza pidiendo compasión. Comienza corrigiendo nuestra primera impresión del texto, corrige nuestra lectura, nuestra humana apreciación. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. El término progreso en el original quiere decir cortando maleza, abrirse el camino con machete, así como lo hacemos en la selva. Pablo ya había reflexionado sobre esto antes. Cuando nosotros los seres humanos vemos a todo ser humano normal, vemos que una circunstancia parecería que todo es malo, que todo es terrible, encarcelado, atado a un soldado, encadenado. Para Pablo no es así. Él sabe que todo está en manos de Dios. Él sabe y tiene la certeza absoluta que todo está bajo su control. Ahora leímos en la lectura hasta Romanos 8:27. ¿Qué dice Romanos 8:28? Romanos 8:28, el verso favorito de siempre. Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Él había escrito eso 5 años atrás, me parece. Él había sufrido ya circunstancias difíciles y sabía que todo con el Señor nos ayuda bien. Que con el Señor no va a ser todo maravilloso, pero cuando hay dificultad, aún eso, si es que tenemos la perspectiva correcta, si tenemos el enfoque correcto en el Señor Jesucristo, aún lo malo es para bien. Tenemos que aprender a comprender al Señor, a conocerlo, a entender sus propósitos, a entender sus tiempos, a entender sus motivaciones. Él no está queriendo que pasemos una vida dichosa en este plano necesariamente. Él nos está preparando para la eternidad. Él está preparando a nuestro espíritu para el cielo, del cual somos ciudadanos. Ya no somos de este mundo. A Pablo le habían arrestado, le habían azotado, lo quisieron matar, naufragó 3 veces. Todo le mal. En términos locales diríamos, estaba fregado Pablo. En Colombia creo que dicen, estaba en la inmunda Pablo. Pero no, a pesar de eso, él utiliza lo malo para bien. En las manos de Dios, estas cadenas que sujetan a Pablo en la cárcel se vuelven un machete para abrir camino por la causa de Cristo. Y de hecho, él mismo en Corintio, 5 años antes, escribió lo que dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y esto no es un optimismo barato, no, mis hermanos. Es teología de un Dios soberano que hace servir el mal para bien.
Luego Pablo concreta este avance en el versículo 13 cuando dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todo lo demás. La cárcel para Pablo se volvió el púlpito. Los guardias se volvieron su congregación. Los curiosos, todos en la cárcel, oyeron a Jesús. Y no porque Pablo quisiera buscar protagonismo en ese escenario triste, sino porque su fidelidad, su amor, su constancia en la adversidad enfocó su mirada donde tenía que ponerla, en Jesucristo. Y eso nos falta a nosotros, hermanos. Eso nos falta, eso nos hace falta. Ante la dificultad, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en el Señor. Y solamente así, enfocados, direccionados a donde tiene que estar tu mirada, tendremos la salida, la solución. Y si no la solución, esa paz de la cual nos habla Filipenses 4, 16 y 17. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios puede convertir tu oficina, tu hospital, tu lugar de trabajo, tu aula, tu pretorio en una vitrina para Cristo. La clave de esta porción no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de aquellos. En el verso 14 nos dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se nota la valentía en la iglesia, empoderada de esa palabra bendita del Señor. La fe probada contagia, hermanos. El coraje de uno desata el coraje de todos. Cuando una iglesia ve a un hermano sufrir, pero en medio de ese sufrimiento le ve con esperanza, se enciende el espíritu, se enciende el denuedo por orar, se enciende el denuedo por predicar el Evangelio. Y no es temeridad humana, es ánimo en el Señor. Y de hecho es lo que Pablo les decía en Hechos 4, 29, 31. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y luego es lo que ocurrió en Tesalónica, cuando en 1 de Tesalonicenses 1, 6, 8 dice que en medio de la aflicción se divulgó la palabra de Dios. Este texto, hermanos queridos, que es la parte introductoria solamente, nos enseña a reinterpretar nuestras prisiones, a replantear nuestras dificultades. La pregunta no es solo ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué el Señor permite que esto pasemos? Si Cristo es el centro en el problema, cada puerta cerrada puede abrir una boca. Si Cristo es el centro, cada limitación puede crear una audiencia donde estemos. Cada debilidad, hermanos queridos, puede amplificar la gracia del Señor. Tal vez no te puedas mover como antes, tal vez no tienes la libertad, la salud de antes, pero puedes hacer, como dice la palabra, patente a Cristo donde estés. Tal vez te sientes atado en este mismo momento por una temporada difícil, porque Dios suele usar ataduras para avanzar su causa. Y tu fidelidad hoy puede tal vez encender a la mayoría de los hermanos. Si hoy estás en un problema y evidencias fidelidad, esa fidelidad va a testificar ante los demás tu confianza, tu fe, tu amor, tu seguridad en el Señor. Quiero terminar esta sección recordando la historia de un santo de Dios, que ustedes lo conocen, John Bunyan, escritor de ese libro, El progreso del peregrino. ¿Saben dónde escribió el libro? En la cárcel. ¿Por qué estuvo preso? Por predicar el Evangelio. Dios usa cadenas para Él glorificarse. Cuando tu espina ahora, cuando si tienes en este momento una espina,
Si tienes una preocupación, si tienes una lucha, si tienes un problema, olvídate de tal. Míralo a través de la cruz de Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien, a todos aquellos por cuyo propósito hemos sido llamados. Confía en su amor, mi hermano, confía en su poder. En el momento en que Él considere, usará unas de esas dificultades que te agobian para abrir un sendero. Y mis hermanos, si Dios usa mis cadenas, ¿qué hace o qué pasa cuando mis motivaciones no son las adecuadas, cuando mis motivaciones no son las correctas? Y esto nos va a la parte 2. 2, Cristo es proclamado incluso por motivos equivocados, por motivos correctos. Texto, versos del 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Después de mostrarnos que las cadenas no detienen, sino que impulsan el Evangelio, versos del 12 al 14, Pablo abre el corazón sobre un fenómeno que desconcierta a veces. Hay quienes predican a Cristo por envidia y por contienda, mientras otros lo hacen por buena voluntad, por la motivación correcta. Observemos que el contenido del mensaje es el mismo, Cristo. No estamos ante otro evangelio, dirá en 2 Corintios 11:4. No estamos ante otro evangelio que merezca maldición como él mismo lo señaló. El problema no es lo que se anuncia, sino por qué se anuncia. Unos buscaban opacar a Pablo, añadir aflicción a sus prisiones. Otros predicaban en cambio por amor, sabiendo que el apóstol fue puesto para defensa del Evangelio. La Escritura, mis hermanos, no romantiza el ministerio. Reconoce que puede haber celos y ambiciones con un ropaje piadoso. Veamos lo que dice al respecto Santiago 3, del 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y aquí, al recordar esto y reflexionar en esto, decía, muchas veces en este tiempo nos quejamos de las iglesias. Y hablamos de la iglesia y conocemos que en la iglesia de acá problemas, que en la iglesia por allá problemas. Ahora mismo veníamos por la calle pasando por Betania y contábamos las noticias que teníamos antes de Betania. Ahora está con la bendición del Señor, con un excelente pastor. Pero esas dificultades son de ahora. No son de ahora. Toda la vida la iglesia ha tenido dificultades. Y eso no es motivo para espantarse ni para asustarse. Es la obra misma de Satanás metido en la iglesia del Señor que busca separar, que busca complicar la divulgación del Evangelio. Lo que tenemos que hacer es constituirnos en sal y luz dentro de esas iglesias, sabiendo que el enemigo está muchas veces atacando y molestando. Dentro de la iglesia hay ambiciones y celos. La ambición y el pecado del hombre permea inclusive a la iglesia. Pero ante esto, ¿qué dice Pablo? ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. En esto me gozaré. Filipenses 1:18. El apóstol no está celebrando la envidia, no celebra los celos. Lo que está celebrando es, a pesar de la motivación, la centralidad del mensaje en Jesucristo. Si la iglesia mantiene el enfoque en Jesucristo, aún las motivaciones equivocadas pueden quedar de lado.
La alegría de Pablo en ese instante y en ese versículo no depende de su comodidad respecto de quién era el que estaba predicando de manera incorrecta, sino que de que el nombre de Jesús sea extendido, sea proclamado. Si el querigma, si la buena noticia, si el evangelio estaba siendo proclamado con fidelidad, era suficiente para que Pablo esté gozoso. Y de hecho, el Señor mismo nos lo dice. Marcos 9, 38, 40. Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo prohibimos, le dicen los apóstoles, porque no nos seguía. Pero Jesús les dice, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si el mensaje del Evangelio está llegando, no importa quién sea el interlocutor, no importa cuál sea la motivación del interlocutor. Muchas veces vemos predicadores que nosotros pensamos, este solamente está pensando en sí mismo. Este predicador solamente busca ser importante. No importa si el mensaje está centrado en Jesucristo, porque Él utilizará inclusive a los malos para que su palabra llegue a donde Él desee. Así lo hará. Pablo nos llama a vigilar el corazón. Nos llama a no olvidar y tener presente que el ministerio no es competencia, hermanos queridos, y que la ambición personal puede contaminar el servicio. Nos invita a alinear con alegría nuestros pensamientos y nuestros objetivos en el Señor. Cuando Cristo es proclamado con verdad, Cristo gana terreno. Y eso basta para que aún en medio de dificultad, Pablo esté gozoso y manifieste su conformidad. Pero hermanos queridos, esta libertad que él tiene para alegrarse inclusive por motivaciones equivocadas, tiene un origen, tiene una raíz que es la misma que ya manifestamos en la primera parte. Vivir es Cristo. Y eso se lo expresa en los versos 19 al 26. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Abramos nuestro corazón para entender esta porción. Pablo no mira su situación con tristeza, con fatalismo o de otra manera. Pablo otra vez mira su situación con la esperanza, con el enfoque correcto, centrado en Jesucristo. En el verso 19 dice, sé que esto resultará en salvación, en mi liberación. Aprovecha dos medios que el Señor está usando. Primero, la oración de la iglesia por Él. Y segundo, la provisión, el suministro del Espíritu de Jesucristo. Y así funciona el avance del Evangelio, hermanos. Dios decreta, su pueblo ora y el Espíritu Santo capacita. Por eso el mismo apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias. Vean la prevalencia de la oración. Y cuando faltan palabras, ¿quién nos ayuda?
en la oración. El Espíritu Santo, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando esté acongojado, hermano, hay ocasiones que las dificultades nos abruman, nos paralizan, nos congelan. Hay ocasiones en que lo único que sale de nuestros labios es ayúdame Dios, o Dios simplemente, pero si acompañado de esa expresión, viene un momento de sumisión ante el Señor, de pausa en la vida, de apartarse a un lugar solitario, de arrodillarse si es necesario, de cerrar los ojos y tal vez no decir nada, sino solamente poner el pensamiento en Dios. Es cuando el Espíritu Santo nos guiará a decir, a pensar o a hacer. Resultado, Filipenses 16:17. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inundará vuestros corazones, aún en la dificultad, aún en la tristeza, aun cuando veas que el país se desbarata. Esa esperanza se traduce en una ambición santa, como lo vemos en Filipenses 1:20, no ser avergonzado en nada y que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La meta de Pablo no es sobrevivir. La meta de Pablo es exaltar a Jesucristo. Con cada respiración, con cada poro de nuestro cuerpo, de nuestra piel, con cada decisión, con cada dificultad, con cada cadena que el Señor nos ponga en nuestra vida, con cada prueba. La prueba, la dificultad está puesta para que nosotros nos olvidemos que somos autosuficientes, para que sepamos que dependemos de un Dios maravilloso, que vivimos en un mundo caído por culpa del pecado, pero que en ese mundo caído Dios dio la provisión desde el mismo momento en que caímos. Y que esa provisión es del Señor Jesucristo. Y en Él tenemos que poner nuestra esperanza, nuestro horizonte, nuestros planes, nuestra mirada. Como dirá Gálatas, si estás pues resucitado, poné tu mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y de una manera maravillosa, y eso no es magia, hermanos. Si ponemos la dificultad en el Señor, a pesar de la dureza de la dificultad, si ponemos en ese momento la dificultad en sus manos, es real, esa paz inundará nuestros corazones. Y tendremos la lucidez para tal vez, si la decisión depende de nosotros, tener claridad sobre qué hacer, sobre qué decir, sobre cómo actuar. Entonces estalla dentro de este texto el centro de la sección, el verso 21, una expresión que a mí particularmente, y espero que a ustedes en este momento les sacuda el alma, les sacude el espíritu, que puede tener una persona en su corazón para en el momento del dolor y en el momento de la dificultad, hermanos, decir, vivir es Cristo. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Vivir es Cristo, no solo para vivir para Cristo, no solo eso, sino de Cristo y en Cristo. Vivir en Cristo. Tal como nos escribió el mismo apóstol en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí se entregó el Señor. Eso lo tenemos que decir ahí arrodillados. Por mí se entregó, imagínense. Ese Dios todopoderoso que como no teniendo a nada a qué aferrarse, dejó su posición de Dios, descendió del cielo, se humilló y se entregó y fue crucificado en la cruz.
¿Lo hizo por quién? Por mí. Eso no te da, hermano. Eso no te fortalece. O en Colosenses 3:4, cuando Cristo, nuestra vida, mi vida, se manifieste, cuando venga por segunda vez, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria. No importa lo que suframos en este plano, no importa lo que suframos en este mundo. Tenemos que aprender a caminar, sufriendo, masticando esas pruebas, sabiendo que tenemos una meta final, una meta mayor. No lo podemos hacer solos, solamente con el Señor. Todo lo demás pierde brillo. Filipenses 3, 7, 8. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Lo que era bueno en el mundo ya no es bueno si mi mirada está en Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo. ¿Y por qué morir es ganancia, hermanos? Morir no es perder a Cristo, sino ganar su presencia en plenitud. Es estar con Él, llegar a estar con Él, en su presencia. Segunda de Corintios 5:8, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Eso tenía en su respecto Pablo. Sin embargo, la espiritualidad de Pablo no es olvidarse de la realidad, no es evasión ante la dificultad. 22-24. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Estrecho entre ambos. Partir y estar en Cristo es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es necesario por culpa de vosotros, por causa de vosotros. Ese amor pastoral que caracterizaba a Pablo, ese amor que él sentía por sus hermanos, por la iglesia, inclina su voluntad en favor de ellos, a sacrificio de su propio bienestar. Y es que ahí, perdonen mis hermanos, pero yo no me puedo dejar de acordar del pastor Roberto. Cuántas veces tan enfermo, tan complicado en su salud, que en ocasiones teníamos que ayudarle a subir al púlpito allá en la carpa, que teníamos que ponerle una silla para que eventualmente, si es que sentía desfallecer sus piernas, se apoyara en la misma. Y varios de nosotros probablemente, yo fui uno de ellos, muy sutilmente le decíamos, pastor, ya descansa, ya descansa. Pero no, él se mantenía firme en el pastorado. ¿Era por orgullo? ¿Era por vanagloria? ¿Por qué era? Era por el amor a Cristo y a la congregación, a su Siloé amado. Ese es el ejemplo de Pablo manifestado en una vida real, cercana a nosotros como la del pastor. Y la lógica de Pablo, la lógica del pastor Roberto era, 2 Timoteo 2:10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Vivir, entonces, es fructificar para el progreso de otros. El vivir debe implicar dar fruto para edificar la iglesia, para edificar a quienes compartan cada día con nosotros. Eso es vivir en Cristo. No vivir vanamente, no vivir como agentes secretos del cristianismo, que nadie se entera que hemos sido cristianos. Eso no es
vivir en Cristo. Morir es ganancia, porque si muero voy a estar con el Señor. Ambas opciones glorifican a Cristo. El quedarse beneficia a la iglesia. Por eso es que Pablo concluye con la convicción absoluta en 25 y 26, quedaré para vuestro progreso y gozo de la fe, de modo que abunde vuestra gloria de mí en Cristo. El liderazgo apostólico no puede ni aplasta la fe. El liderazgo apostólico la sirve. Como nos enseña el mismo apóstol en 2 Corintios 1:24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y el objetivo, siempre, siempre el objetivo, será el gozo en el Señor Jesucristo. Juan 15:11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, mis hermanos, si Cristo es mi vida, entonces mi andar debe ser digno del Evangelio. Debemos andar firmes, debemos andar unidos y debemos ser valientes. Con esto en mente, vámonos a la parte final. A ver el tiempo cómo va. Muy bien. Versos 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis en Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Si en 1:12-26 vimos que el Evangelio, en primer lugar, está en cadenas, que Cristo es anunciado con motivos equivocados muchas veces. Y hemos visto en la última parte que vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Ahora Pablo aterriza todo lo señalado en esta frase: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Firmes de un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Es decir, lo que Cristo produjo en mí, preso, ahora tómelo como un estilo de vida. Y así cierra Pablo este círculo, este texto: cadenas que avanzan, motivos que no detienen a Cristo, vida y muerte que lo magnifican y una comunidad que lo encarna. Si quisiéramos una ilustración, y aquí les pido su atención, si quisiéramos una ilustración gráfica de todo este texto de Filipenses, podríamos pensar en un rompehielos abriéndose paso por el mar congelado. La proa golpea el hielo, cada golpe que recibe fuerte el buque parece pérdida, sacude el buque. De repente nos va a romper el casco, pero no es así. O tal vez sí se fisura el casco, pero no importa, porque con cada golpe de la proa contra el hielo se abre una estela. Lo notable de todo esto es que gracias a esa rotura y a la estela, no solamente es que el buque puede seguir avanzando, sino que abre camino para los que vienen atrás, avancen
por ese canal que dejó abierto el buque y puedan avanzar con seguridad. Eso es Filipenses 1. Pablo, atado, 1:12, actúa como el rompehielos. Sus cadenas abren caminos. Su enfoque, su mirada, su perspectiva en Cristo es el que sostiene el rumbo como una brújula. Y la iglesia, viendo la estela que va dejando, cobra ánimo para hablar sin temor, para caminar firme, unida y sin temor, valiente. Hermanos queridos, a manera de conclusión, permítame resumir lo expuesto. Dios convierte obstáculos en avance. La alegría del ministro es Cristo anunciado. La brújula del corazón, el vivir, el magnificar a Cristo, es magnificar a Cristo. Si es que vivimos, tenemos que hacerlo para magnificar a Cristo. Y si morimos, será para estar con Cristo. El por tanto comunicar y una vida digna del Evangelio se ve en la firmeza, en la unidad, en la valentía de cada uno de sus miembros. Y si queremos esto, que es lo que hemos expuesto esta mañana, buscarle una aplicación para nuestras vidas, aquí traigo algunas. Reinterpretemos nuestras prisiones. Preguntémonos ante la dificultad, ¿para qué o de qué forma para la predicación del Evangelio o de la difusión de la bendita palabra de Dios sirve esto que me está pasando? Y actúa en consecuencia. Celebra a Cristo donde los demás compiten, donde los demás están buscando ser los primeros. Tú celebra a Cristo. Mira lo bueno, mira el vaso lleno, no el vaso vacío. Vive con propósito diario. Cada día marquémonos un propósito. Esa es la intención de las cápsulas que diariamente mandamos, tener fresco el mensaje del domingo para que ese mensaje, que ha sido un mensaje del Señor, no del predicador de turno, porque nosotros no somos nada ni nadie. Ese mensaje, esa palabra poderosa del Señor, vaya adentrándose cada día más en nuestro corazón. Vaya permitiéndonos crecer, acercarnos más al Señor y permitir que Cristo viva en nosotros. Vivamos con un propósito diario, decidiendo hoy que nuestro cuerpo, que nuestra vida magnifique a Cristo, para vida o para muerte. Camina en clave de equipo. Caminemos como equipo, iglesia. Busquemos la unidad. No importa si tengo el manantial A, 2, el 3, el manantial, no importa que tengamos manantiales y aparentemente grupos. Somos uno en Cristo. Pide y practica valentía. Oremos con denuedo, hablemos sin temor. Nuestro coraje podría encender a los demás. Abraza el privilegio de sufrir por Cristo. Es un privilegio sufrir por Cristo, hermanos. No te sorprendas si tienes dificultades. Ve esa dificultad como una oportunidad para manifestar la presencia del Señor en ti y poner tu mirada en el lugar correcto. La dificultad, créela, te la fue concedida por amor a Él. Pongámonos de pie, mis hermanos queridos. Hoy el Señor nos llama a mirar nuestras circunstancias, aquellas que son favorables y aquellas que no lo son. Con la óptica en el Señor Jesucristo, con la óptica, con la mirada en la cruz en esta semana. Que esta semana veamos esta triple marca: firmeza en la verdad, unidad que sirve y valentía que habla. Que Cristo sea grande en nuestro cuerpo, como dice 1:20, y que nuestra iglesia deje una estela como el buque para que muchos más puedan seguir a Cristo por ese camino.
Bendito Padre Celestial, te alabamos una vez más en esta mañana y te agradecemos, Señor, por esa palabra poderosa que tú has puesto en nuestra mente y corazón. Te pido, mi Dios, que la misma impacte en el corazón de todos aquellos que la escuchen, de la misma manera como me ha impactado a mí en esta mañana y durante estos días que la he venido reflexionando. Señor, permítenos tener el valor de Pablo, que en medio de la dificultad miró lo bueno, sacó provecho de aquello y concluyó que para él vivir era Cristo y morir era ganancia. Pero si tú en tu perfecta y buena voluntad todavía decides tenernos aquí en esta tierra, Señor, que ese tiempo sirva para ser fieles testigos de tu amor, de tu bondad, de tu evangelio, Señor. Como suelo decir, que seamos vectores de bendición ante los demás. Que todos y cada uno de los que estén en nuestras vidas, que se crucen con nosotros, vean tu presencia en nosotros. Que tengan curiosidad de saber qué es lo que tenemos en nuestro ser y ante la pregunta podamos predicar el evangelio con verdad y con testimonio. Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos a los cuales te pido los bendigas en esta mañana, a ellos y a sus familias. Gracias, Padre. Oramos en los méritos y poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.